Bueno, gracias por la invitación. Y hoy les voy a hablar acerca, pues, lo que es la hemofilia, lo nuevo de una enfermedad vieja. Quiero empezar con mi declaración de conflictos de interés y lo de la universidad donde yo laboro. Entonces, ¿cuál es realmente el manejo para un paciente? Y estoy hablando más que todo de un fenotipo severo. O sea, tenemos un individuo con hemofilia A o B que tiene un fenotipo severo. ¿Cuáles son las opciones para este paciente? Entonces, pues podemos hacer un tratamiento a demanda o podemos hacer una profilaxis continua, ¿no es cierto? Estoy hablando de un paciente pronto sin inhibidores en este momento. Entonces, estas son las dos opciones que tenemos actualmente. Ahora, el tratamiento a demanda para un paciente con un fenotipo severo o grave realmente no está recomendado ya en este momento. Yo entiendo muy bien que en algunos de nuestros países, pues, existe la profilaxis, sobre todo en los niños, pero ya cuando se llega a los adultos, a los adolescentes, esa profilaxis empieza a disminuir, hasta en muchos se suspende. Entonces, en ese momento ya se está recomendando que nuestros pacientes con un fenotipo grave deben de tener una profilaxis continua. Ahora, si tiene esa profilaxis continua, ¿cuáles son las opciones? Pues tenemos, por un lado, factor 8 de vida media estándar, factor 8 de vida media prolongada, o la terapia de no reemplazo, ¿no es cierto? Tanto para niños como para adultos. Yo les puedo decir, yo tengo el paciente de mayor edad, creo que está en los 70, que en ese momento está con terapia de no reemplazo. Y el paciente de mayor edad con ya profilaxis de factor 8 está en los 80 que tengo ahora. Entonces, de nuevo, estas son las recomendaciones. Ahora, para la profilaxis de factor 9 lo tenemos de vida media estándar y de vida media prolongada, ¿no es cierto? Y además de eso, pues en este momento tenemos muchos productos que están en investigación que no han sido aprobadas, como otras moléculas que se pudieran decir terapia de no reemplazo, y tenemos la terapia génica también, que en este momento estamos haciendo los estudios clínicos. Entonces, es importante que tengan esto en cuenta. Ahora, entonces, ¿estamos haciendo suficiente para poder prevenir este daño articular? Como ya mencioné, yo creo que en la parte pediátrica está muy bien establecido de que la profilaxis es crítica, pero ya cuando empezamos a ver los adolescentes y más los adultos, yo creo que todavía nos falta tal vez continuar más con esta profilaxis, nos falta de pronto, puede ser que tengamos dudas de por qué hay que mantenerlos en profilaxis, pero yo creo que también tenemos suficiente evidencia para demostrar que estos individuos requieren una profilaxis a través de su vida. Es posible que ya los adultos de mayor edad no requieran una profilaxis tan intensa, pero definitivamente deben estar en profilaxis. La profilaxis, como ya mencioné, puede ser con productos, ¿me entiendes?, que se estén reemplazando, como el factor 8 o 9, o se puede utilizar terapia de no reemplazo también. Ahora, brevemente, tenemos aquí algunos de nuestros países y vemos el porcentaje de individuos que es menores de 10 años que están en profilaxis. Y vemos que muchos países están muy cercanos a los 100%, algunos en el 50%, otros en el 30%. Pero como ya mencioné, la falta más grande que tenemos es cuando esos individuos llegan a los 18 años de edad. La profilaxis disminuye dramáticamente en muchos sitios. Y puede ser por muchas variables. Pero de nuevo yo creo que tenemos que, como médicos tratantes, abogar para que estos pacientes continúen su profilaxis. O aquellos que no han tenido profilaxis, que tienen, por decir, daño articular, empiecen la profilaxis. Nunca es tarde para empezar profilaxis. Yo he empezado pacientes que me han llegado a mí y que no los conocía antes, en los 60, en los 70, sin profilaxis por una u otra razón. Y los he empezado en profilaxis a esa edad. Y tengo que decirles que la vida les cambia completamente. No les puedo mejorar los daños articulares, a no ser que les haga una cirugía, ¿no es cierto? Llevaban años y años de sangrado. Pero la calidad de vida de esos pacientes le mejora dramáticamente y paran los sangrados. Y podemos de pronto llegar a prevenir un daño mayor o otras articulaciones que se empiecen a dañar. Entonces, tenemos las guías de la Federación que acaban de ser publicadas el año pasado. Consta de 12 capítulos. Más de 50 participantes estuvieron involucrados con el desarrollo de estas guías y hay un total de 338 recomendaciones. Y aquí vemos el número de capítulos. Les aconsejo, cuando tengan tiempo, métanse a la Federación, bajen las guías, son gratuitas, ya las hay en español, las hay en inglés. Y son bastante importantes, que habla acerca de cada una de estas áreas con muchísimo detalle. Aquí voy a hablar solamente de unas pocas. Una de ellas es la terapia domiciliaria.
La terapia domiciliaria ya está muy bien reconocida en el mundial de que es supremamente efectiva. Y lo ideal es poder tener algún tipo de programa que puedan hacer terapia domiciliaria en sus países. Primero que todo, va a proporcionar un acceso inmediato a los concentrados de factor o a la terapia que esté utilizando ese individuo. Va a tener un tratamiento temprano ese paciente. En las primeras horas va a tratarse ese paciente. Va a tener menos dolor y ciertamente menos disfunciones y capacidad a largo plazo. Disminuye las tasas de visitas a las salas de emergencia, al igual que las hospitalizaciones. Y al final, pues mejora la calidad de vida en estos pacientes. Ya se ha visto muy bien que tienen menos ausentismo escolar, laboral, aún de los padres también, y va a mejorar la adherencia al tratamiento. Entonces, la terapia domiciliaria tiene cantidades de ventajas. Ahora, la Federación Mundial en sus nuevas guías, ¿qué es lo que recomienda? Dicen, pacientes que tienen hemofilia A o B de fenotipo grave, se recomienda que estos pacientes deben recibir suficiente profilaxis para prevenir los sangrados a todo momento. Ahora, también se habla de que la terapia de reemplazo, o sea, lo que llamamos a demanda, no debería ya de considerarse como un tratamiento a largo plazo en nuestros pacientes. Si tiene un paciente con un fenotipo grave, lo ideal es que el paciente esté en una profilaxis sin importar la edad. Y la iniciación temprana se debe iniciar antes de los 3 años, sería lo ideal. Muchos sitios la empezamos, por ejemplo, cuando tienen el primer sangrado articular, inmediatamente empezamos la profilaxis. Ahora, de nuevo, haciendo énfasis en aquellos adolescentes y adultos, es supremamente importante empezar una profilaxis. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Un adolescente o un adulto que tenga signos de daño articular o que todavía no ha iniciado una profilaxis, la Federación Mundial recomienda el inicio de profilaxis, lo que llamaríamos terciaria, si ya ha tenido sangrados articulares, para reducir la cantidad de sangrados y las hemorragias espontáneas y así pues llegar a que ese individuo no tenga una incapacidad a largo plazo. Entonces, esta es otra de la recomendación en aquellos pacientes adultos y adolescentes. Ahora, ustedes ya están muy familiarizados. Aquí, por ejemplo, tenemos un modelo animal. A mano izquierda es un ratón con hemofilia que se le hace un trauma, se le induce un trauma. Vemos ese epitelio, epitelio del sinovio, pues ese sinovio, como se ve de supremamente engrosado, y vemos la cantidad de sangre que da a nivel articular. Ahora, si ese mismo ratón se ha tratado con factor 8 antes, vemos que hay sangrado, pero miren ese epitelio cómo se mantiene, completamente delgado, un epitelio normal o casi normal cuando lo comparamos con el paciente que no recibe tratamiento o le dan tratamiento después de un sangrado. Entonces, esa artropatía existe y es lo que debemos realmente de evitar en nuestros pacientes. Ahora, ocurre lo que llamamos ese ciclo vicioso de la hemartrosis, ¿no es cierto? Una hemartrosis aguda ya establecida. Esto conlleva a muchos problemas, ¿no es cierto? Si es un paciente que tiene esa hemartrosis que constantemente está ocurriendo porque no lo tenemos en profilaxis, ese paciente va a hacer una sinovitis subaguda, ¿no es cierto? Ese paciente va a tener problemas de postura, de analgesia, ¿no es cierto? No la vamos a poder controlar bien. Eso va a tener repercusión en otras articulaciones, porque esos pacientes muy comúnmente lo vemos que trata de compensar con la otra rodilla o con la otra cadera. ¿Y qué pasa? Ese paciente entonces empieza a tener problemas con las otras articulaciones. Ahora el tobillo o la rodilla le empieza a sangrar del otro lado. Tienen problemas con inmovilización y va a tener toda una cantidad de desórdenes de tipo funcionales. Entonces, esa hemartrosis ya que se vuelve un ciclo vicioso, es difícil de que pararla, a no ser que empecemos estos pacientes en lo que llamamos la profilaxis. Ahora aquí vemos esa artropatía hemofílica desde el punto de vista radiográfico y vemos que esto pues puede ocurrir en unos meses o puede ocurrir en muchos años, dependiendo de la frecuencia con que este paciente esté sangrando. Por eso es tan importante empezarlo en una etapa muy temprana y continuarlo. Entonces, ¿por qué desarrollan artropatía estos pacientes? Pues ya conocemos muy bien que cualquier sangrado es importante. La meta nuestra como médicos tratantes sería de tener 0 sangrados en nuestros pacientes. A veces no es posible, pero entre menos sangrados va a ser mucho mejor. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Pues ese sangrado frecuente produce este proceso inflamatorio, ¿no es cierto? Produce hiperfirinolisis, neoangiogénesis en el área articular,
y que al final pues va a llevar a una destrucción de ese condrocito, ¿no es cierto? Porque se produce una apoptosis y destruye completamente el cartílago. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues cuando empieza ese sangrado frecuente en esta articulación, se va a producir esa hiperplasia del sinovio, va a ocurrir que va a haber una liberación de citoquinas inflamatorias, va a haber la liberación de plasmina, va a haber liberación de metaloproteinasas a este nivel, y que conlleva esto, lleva a activación de macrófagos. Hay un proceso inflamatorio severísimo, ¿no es cierto? Esto conlleva a ¿qué? A que cuando hay estos, se producen radicales de hidróxilo a este nivel, y con la asociación con el hierro que sale de las células rojas, entonces va a producir al final una apoptosis de los condrocitos. Estos radicales son supremamente tóxicos para el cartílago y lo destruye completamente. Imagínense una persona que esté sangrando cada semana o 2 o 3 veces por semana. Esto es un proceso crónico que es difícil de parar. Aquí tenemos las definiciones de profilaxis. Para hablar nosotros de una profilaxis continua, pues tenemos la primaria, que es la que se empieza muy temprana edad, cuando no ha tenido sino por decir un sangrado o sin ningún sangrado articular. La secundaria es cuando el paciente ha tenido de pronto después de un segundo sangrado articular sin tener enfermedad articular. Ya hablamos de secundaria, muchas veces es difícil diferenciar entre una primaria y secundaria. Y ya la terciaria es la que vemos ya cuando se inicia después de que ya ha habido enfermedad articular. Ahora aquí tenemos que tener un poco de cuidado de cómo utilizar estas definiciones, ¿no es cierto? Al final de pronto no tiene mucho significado, porque si le va a empezar profilaxis, empecémosle lo más pronto posible. ¿Ha tenido 1 sangrados o ha tenido 0 o ha tenido 10? Pues no importa, lo importante es empezarle esa profilaxis a este paciente, ¿no es cierto? Lo más pronto posible y de una forma continua, porque a veces la artropatía depende de cómo la quiera diagnosticar. Si por ejemplo una radiografía es de pronto un método ya tardío de diagnosticar una artropatía. Si quiere ver un daño articular realmente, lo ideal es hacer de pronto una resonancia o de pronto hasta un ultrasonido. Pero entonces lo importante no es esperar a que haya daño articular para empezarlo. En el momento que sepamos que tiene un fenotipo grave y ese paciente sangra, empezar la profilaxis. Entonces miramos algunos de los estudios. Un estudio que se hizo en Estados Unidos, donde se cogieron niños de muy temprana edad, de los 6 hasta los 13 meses, pacientes con fenotipo grave, y se les empezó una profilaxis primaria y se comparó con aquellos pacientes a tratamiento episódico, y se le hizo una evaluación por 6 años de una forma prospectiva, un estudio muy interesante, y vemos que realmente hay una gran diferencia entre aquellos pacientes que están en profilaxis o están en tratamiento episódico, y aquí están haciendo una evaluación por resonancia magnética en las gráficas de la mano izquierda, y vemos que la profilaxis definitivamente es mucho más efectiva. A mano derecha vemos ya la tasa de sangrados, y vemos que hay una gran diferencia también. Tratamiento episódico en la gráfica café con tratamiento profiláctico en la gráfica de tipo rojo, de color rojo, y vemos que hay una gran disminución de el sangrado, como es de esperarse, ¿no es cierto?, en estos estudios. Ahora, hubo otro estudio que se hizo. Esto fue también el estudio Spirit, que se hizo en Italia, niños de los 1 a los 7 años con hemofilia severa A, que tenían un score clínico radiológico negativo y habían tenido más de un sangrado en los últimos 6 meses. Se randomizaron terapia episódica con terapia de profilaxis. ¿Y qué vemos? Y lo mismo. El número de sangrados disminuye sustancialmente, la hemartrosis en estos pacientes. Y mire el daño del paciente con daño articular, también una gran diferencia de un 74 a un 29%. Y eran niños que eran hasta los 7 años, pero vemos que muchos de ellos ya habían tenido sangrados porque se empezaron en una forma tardía. Entonces, de nuevo, otro estudio que demuestra que entre más tarde se empiece, más daño articular existe. Ahora, lo importante de ver es también que se está discutiendo ahora mucho cuál es ese umbral que se necesita, ¿no es cierto?, para evitar los sangrados. Hasta hace poco todos creíamos que la meta debería ser del 1%, ¿no es cierto? Pasar un severo de menos del 1 a 1 era la meta ideal. Pero ya hemos visto de que realmente esos pacientes siguen sangrando. Entonces necesitamos de pronto cambiar, recapacitar en relación si esa meta es del 1%. Y en este momento la federación en sus guías está recomendando de pronto mantener niveles mínimos de un 3 a un 5%. Ahora hay estudios que demuestran que ¿cuál es ese nivel mínimo para que tenga 0 sangrados? Hay estudios que muestran de pronto cerca a un 12%, pero eso es muy difícil llegar a mantener un paciente
a ese nivel. Ahora, si miramos, por ejemplo, a terapia de no reemplazo, vemos que el número de sangrado en estos pacientes es mínimo, como les voy a mostrar más adelante. Ahora, estudios en profilaxis ya no necesitamos. Tenemos suficientes estudios que todos demuestran lo mismo. Estudios que empezaron desde los 90 hasta estudios muy recientes. Entonces, de nuevo, la profilaxis debería ser el tratamiento ideal. Ahora, si vamos a hablar de esa profilaxis secundaria o terciaria, estamos hablando de pronto de adolescentes, de adultos, algunos de ellos ya con artropatía, la vamos a utilizar para disminuir el progreso de la enfermedad articular, ¿no es cierto? Y pues no tenemos tal vez tantos estudios como lo vemos en el área pediátrica, pero tenemos estudios que nos demuestran que estos pacientes se benefician de una profilaxis. Miremos entonces qué es lo que hay. Este es un estudio que se hizo en 73 pacientes, fue multicéntrico, pacientes que habían sido previamente tratados, van desde los 7 hasta los 65 años, que se comparó sangrado, seguridad, calidad de vida, consumo de factor y el costo. Estos pacientes se hizo un estudio de farmacocinética. Luego se randomizaron estos pacientes. Primero se les hizo 6 meses de tratamiento a demanda y luego se randomizaron a 2 protocolos diferentes. Uno de la profilaxis estándar, una dosis fija, y el otro ya se hizo una profilaxis de tipo individualizada basado en la farmacocinética. ¿Qué se encontró? Pues miremos, por ejemplo, la comparación entre a demanda a mano izquierda y cualquiera de los 2 grupos de profilaxis. Una gran diferencia vemos aquí. Desde el punto de vista, miremos sangrados articulares, por decirlo. Vemos que en este grupo hubo una tasa anual de sangrados de 38 sangrados al año, comparado con 1. Una gran diferencia. Y no importaba si el tratamiento era estandarizado o era basado en la farmacocinética. Ahora, todos los sangrados espontáneos de 32 a 0. Si vemos aquí, una gran diferencia. Y vemos en la gráfica acá, inferior derecha, que esos pacientes a demanda que pasaron luego a una profilaxis estándar, vemos que todos esos pacientes tuvieron una gran disminución del número de sangrados. O sea que la reducción fue del 98% en este grupo. Ahora, este es otro estudio que se hizo, también profilaxis versus terapia a demanda. Vemos también, este fue un estudio prospectivo, hubo 2 brazos, fue multicéntrico, y una profilaxis entonces en adolescentes y adultos con hemofilia severa, que se hizo un estudio en Italia. Luego, desde los 12 hasta los 55 años de edad, pacientes previamente tratados, no tenían inhibidores, lo que se utiliza para la mayoría de los estudios. Y el grupo de profilaxis recibió 20 a 30 unidades por kilo 3 veces por semana, y el de a demanda 20 a 40 cada 12 a 24 horas. ¿Qué fue lo que se encontró aquí? Lo vemos en las áreas rojas. De nuevo, el número, por ejemplo, de articulaciones en diana. Para aquellos niños para aquellas personas en profilaxis en la mano izquierda, comparado con los de demanda, vemos que hay una gran diferencia también y fue estadísticamente significativo. Ahora, si vemos el número, por ejemplo, de días que estos pacientes perdieron, bien sea laboral o escolar, vemos también que hay una gran diferencia. Por ejemplo, en los pacientes entre los 26 y los 55 años. Bien sea los pacientes perdieron 13.8 días y lo comparamos con 35 días que perdieron aquellos individuos que estaban a demanda. Entonces, imagínense esto desde el punto de vista económico, lo que implica esta pérdida de días de trabajo en un paciente. Entonces, vemos que, de nuevo, otro estudio que nos demuestra que la profilaxis, aún en aquellos individuos que ya tienen artropatía, a individuos adultos, adolescentes, la profilaxis es supremamente efectiva. ¿Qué se utilizó aquí? Pues, de nuevo, hematrosis por año, sangrados por año, cambio de las articulaciones, y se hizo evaluación de tipo farmacoeconómico y se miró también la calidad de vida en estos pacientes. ¿Qué fue entonces el resultado de este estudio? De nuevo, este es un estudio en adolescentes y adultos que muestra que la profilaxis a largo plazo, por más de 5 años, una disminución significativa en los sangrados totales, sangrados articulares, articulaciones diana, mejora el estado articular en estos pacientes. Muchos de estos pacientes tuvieron una mejor clasificación de su movilidad articular al final del estudio, y la calidad de vida cuando se compara a aquellos pacientes que estaban a demanda. Ciertamente la cantidad de factor que se utiliza va a ser mayor, porque no tenemos otra opción, pero al final es costo efectivo en estos pacientes. Entonces muestra de nuevo que estos pacientes tienen una gran diferencia cuando se empiezan en profilaxis. Ahora, ¿qué otro estudio que se hizo? Un estudio profilaxis secundaria versus a demanda en un estudio que fue en un solo centro en España.
mayores de 21 años con hemofilia severa, tratados a demanda. Pacientes también se cambiaron de demanda a profilaxis y también recibían terapia física y pues un total, un pequeño porcentaje de pacientes, 15 evaluados por un año. ¿Qué se encontró? La calidad de vida, por ejemplo, vemos que hay una gran diferencia entre aquellos pacientes a demanda, pacientes a profilaxis, que es lo que realmente se espera en estos pacientes. Ahora, si miramos lo que es consumo de productos sangrados, hemartrosis, vemos a demanda los que están en la columna izquierda comparado con profilaxis, vemos que hay estadísticamente significante. De nuevo, vemos que el total de sangrados disminuye, por ejemplo, en promedio de 21 a 1.8, hemartrosis de 12 a 1.4. Como mencioné, el producto, la cantidad de producto va a aumentar, porque pues es la única forma de hacer profilaxis, pero de nuevo es costo efectivo en estos pacientes. Y al final pues vamos a tener menos daño articular, menos cirugías, y estos pacientes van a ser más productivos en la sociedad. Entonces, de nuevo, estos son los resultados del estudio. Mejora la calidad de vida, el estado musculoesquelético, también de las articulaciones con daño irreversible y irreversible, mejoró en estos pacientes, gran reducción de la cantidad de hemartrosis y sabiendo que se aumenta el consumo de factor. Ahora, factores de vida media extendida de factor 8, tenemos muchas moléculas ya que han sido aprobadas por las agencias reguladoras, no tengo tiempo para entrar en el detalle, pero vemos que en los estudios la tasa anual de sangrado también es supremamente baja en estos pacientes. Lo mismo vemos para factores de vida media extendida de factor 9, la tasa anual de sangrado es supremamente baja. Y estos son productos que se pueden utilizar pronto una vez a la semana o cada 7 días, cada 10, hasta a veces cada 15 días en estos pacientes. Ahora, desde el punto de vista de la terapia de no reemplazo, lo que llamamos el emicizumab, ustedes de pronto ya están muy familiarizados, 4 estudios muy importantes que se hicieron más o menos en 400 pacientes, y vemos aquí un resumen de todos estos estudios, donde vemos que la tasa anual de sangrados es supremamente baja, vemos que la tasa anual de sangrados tratados también fue muy baja, como lo vemos en esta gráfica. Aquí las barras azules son los pacientes que tuvieron cero tratamientos porque no sangraron. Y las barras azul claro son aquellos pacientes que tuvieron entre 1 y 3 sangrados que fueron tratados en los diferentes estudios. Y muchos de esos estudios eran en pacientes con inhibidores, que ustedes saben tienen artropatía avanzada, son difíciles de manejar. Entonces, como vemos, es también supremamente eficaz el manejo de la terapia de no reemplazo en pacientes con hemofilia. Ahora, esto es para mencionar simplemente los protocolos que se pueden utilizar desde el punto de vista de la intensidad, dosis alta para factor 8, factor 9, profilaxis con dosis intermedia, que tal vez lo que más utilizamos en nuestros países, ¿no es cierto? Para el 8, entre 15 y 25 unidades por kilo 3 veces por semana, o 20 a 40 unidades por kilo de factor 9 2 veces por semana. Si va a utilizar producto de vida media extendida, pues la dosificación puede cambiar. Y puede utilizar dosis baja también de profilaxis, como vemos aquí, 10 a 15 unidades por kilo 2 veces por semana, igualmente una vez por semana en los pacientes con hemofilia B. Ahora, si va a utilizar una terapia de no reemplazo, como el emicizumab, pues es una dosis ya que es una dosis fija que se calcula basado en el peso del paciente. Aquí no se puede utilizar ni dosis alta ni dosis baja. Es una dosis única que se da, como ya mencioné, una vez a la semana, cada 2 semanas o una vez al mes se puede dar en forma subcutánea. Los beneficios para esta iniciación temprana, sobre todo para pues, aquellos que ven la población pediátrica, un control rápido del dolor, movilidad temprana, reducción en el número de visitas al hospital, a urgencias, una tasa de resangrados mucho menor y va a requerir menos droga y va a haber una gran disminución de los costos. Ahora, esta iniciación temprana no quiere decir sobre todo de que empezar a la edad temprana. Si usted inicia una profilaxis y la tiene domiciliaria este individuo, va a tener muchos de estos efectos positivos, ¿no es cierto? Porque va a controlar el sangrado rápidamente, va a tener menos dolor, va a tener menos resangrados y va a requerir menos droga en estos individuos. Ya a largo plazo, pues va a haber menos artropatía, menos incapacidad, menos cantidad de cirugías que vamos a estar haciendo en estos pacientes ya adultos y la calidad de vida definitivamente va a mejorar en mucho de estos pacientes. Entonces, a largo plazo, ya para terminar aquí, para resumir, la profilaxis va a prevenir las secuelas de la enfermedad crónica, ¿no es cierto? Va a haber un mejoramiento en la calidad de vida para estos pacientes, va a haber una reducción a largo plazo de los costos, ¿no es cierto? Y los costos van a ser para la sociedad en general, ¿no es cierto? A través de la prevención
¿no es cierto?, de esa incapacidad, va a mejorar los resultados y va pues a hacer lo que queremos, que es pues que este paciente tenga un potencial humano full, ¿no es cierto?, que sea productivo para la sociedad. Ahora, yo entiendo que en muchos de nuestros países, sobre todo como en República Dominicana, están ahora experimentando con algunos de los productos nuevos, sobre todo en el área pediátrica, pero como ya menciono, lo ideal es que nuestros pacientes adolescentes y adultos también reciban la profilaxis con productos de reemplazo, bien sea el factor 8 o factor 9, pero también se pueden utilizar los productos de no reemplazo como es el emicizumab. Ya se está utilizando en muchísimos países y los efectos que estamos viendo son similares a los que tuvimos con los estudios HEAVEN del 1 al 4. Entonces, de nuevo, mi recomendación es que pensemos más allá de simplemente tratar ese sangrado. Entonces, tratemos de ver cómo nuestros pacientes pueden empezar a recibir profilaxis. Muchas gracias por su atención.